Pastora, yo sé que usted viene hoy con una palabra poderosa, pero ahora yo también quiero saber qué tan rápido usted contesta. Ay. Ya sé que tiene la unción, pero contesta rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un juego sencillo que quiero hacer con usted. Se trata de que te voy a hacer preguntas, tienes que contestarme rápido, no puedes pensar mucho y no puedes decir ni sí ni no. O sea, puedes responder lo que tú quieras, obviamente con coherencia, no es que me vas a decir azul, ¿sabes? O sea, no, me vas a responder con coherencia, pero no puedes decir ni sí ni no, ¿ok? ¿Estás lista? Sí. Bueno, aquí yo escribí. Ya, Dios. ¡Ya perdió! Esto no fue planificado, pero ella acaba de perder gente. Dios. Ustedes lo vieron en casa. Ella acaba de perder. Es que si lo hubiese escrito no hubiese salido tan bien. Gente, se acabó el juego, la experiencia se acabó. Vamos a dar una segunda oportunidad porque Dios es de segunda oportunidad. El Señor es bondadoso. Exacto. Ya. Vamos a tener la misericordia que Dios tendría por nosotros. Ok. ¿Crees en Dios? Absolutamente. ¿Te gusta Miami? A veces. ¿Te sientes más colombiana o venezolana? Venezolana, sin duda. ¿Cuál es tu más grande temor? Ninguno. ¡Wow! ¿Te gusta el café? Muchísimo. ¿Quieres más café esta gente? Absolutamente bien. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Quieres novio? Bastante. ¿Has visitado Europa? Muchas veces. Escribiste un libro, ¿no? De la orfandad. ¿Y de qué se trata? De la herida paterna. ¿Y vas a escribir otro? Tengo varios escribiendo. Ok. ¿Puedo visitar tu iglesia en Colombia? Siempre. ¿Y este domingo vas a estar predicando? Va a haber otra persona. Puede ser. ¿Y cuando no estás tú, quién está? No hay nadie. ¿Te gustaría conseguir otra persona? Claro, estamos buscando un pastor. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? La comida. ¿Cuál es tu comida favorita? La sopa. ¿Pero te gusta más que la comida venezolana? ¿La arepa de dónde es? ¿Venezuela? Ah, eso es un problema que no voy a caer en eso. Ok, ¿estás listo para empezar el podcast? Sin duda. ¡Ay, sin duda! ¡Felicidades! ¡No la pasó! Pero a veces uno falla en la primera oportunidad y luego viene la segunda oportunidad y uno lo hace mejor. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Cafecito con Nari, porque las mejores conversaciones siempre ocurren con una taza de café. Hoy me encuentro con la pastora María Gabriela González, quien además es escritora del libro La Orfandad, y ella viene directamente de Colombia, porque aquí en Cafecito con Nari tenemos puros invitados internacionales, gente international. Ya ustedes vieron, ella anda soltera, quiere bastantes novios. Pero bueno, pastora, súper feliz de tenerte aquí, de verdad gracias por hacer el espacio y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es indispensable para la vida de todas las personas y es cómo escuchar la voz de Dios. Yo particularmente creo que el escuchar la voz de Dios, más que un hábito que todos debemos tener, o sea, el pedir la guía y la dirección de Él, es la clave del éxito, es la clave de tener una vida bella, en abundancia, en prosperidad, o sea, ¿sabes cuántas decisiones nosotros tenemos que tomar a diario? ¿Cuántas cosas importantes tenemos que hacer? Y tener a un Dios que nos guía y nos quiere mostrar el camino correcto es una gran bendición. Entonces, ¿cómo no buscar tener esa relación con Dios en la que Dios nos habla? Ahora, ¿cómo se hace o cómo lograr escuchar la voz de Dios? Quizás es lo más complicado o a lo mejor lo que la gente puede decir, no sé cómo hacer, a mí nunca Dios me ha hablado. O sea, en ese caso, le quiero preguntar, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Sí, bueno, gracias por la invitación. Siempre para mí un placer poder compartir la palabra de Dios. La verdad es que ese tema es bien particular porque muchísima gente se pregunta, ¿Dios existe? ¿Dios habla? Si le habla a otros, ¿por qué no me habla a mí? Y la verdad es que la Escritura dice en el libro de Job que de diferentes maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y dice, habla por medio de los sueños, por medio, cuando la persona se acuesta en su cama, él le trae el consejo y lo convence, le habla por medio de visiones, y ciertamente Dios sí habla. El problema no es que Dios hable o no hable, el problema es que, dice la Escritura, el hombre no entiende. Pero para eso vamos a empezar a explicar quizás cómo es eso de que Dios habla, cómo lo hace. Okay. Número uno, Dios habla de manera audible. Ok, o Y sea, lo como que vemos- escuchas una voz. Una voz. Lo vemos, ese ejemplo bíblico de Samuel, cuando una voz, mientras él duerme, le dice Samuel, Samuel.
Una vez él se levanta, va al sacerdote Elí. Dice la escritura que en ese tiempo no se oía la voz de Dios, escaseaba la voz de Dios. Entonces él va donde el sacerdote y le dice, escuché esto, ¿me llamaste? Le dice, no te llamé, duérmete. Él se acuesta otra vez y vuelve, Samuel, Samuel. Vuelve al sacerdote y él le dice, es Dios quien te habla. Cuando él te hable, hazte disponible. Dile, heme aquí que tu siervo oye. O sea, el sacerdote le da una guía para que Dios pueda hablar. Y tú tienes que hacerte disponible, sin duda alguna, como lo hizo Samuel. Claro, como estar, esforzarse, o sea, querer, como que entender primero lo que ella dice, o sea, que realmente Dios lo hace. Y estar disponible es crear el ambiente para que eso pase, o sea, propiciarlo. Exacto. Porque sabes que yo creo que hay muchas personas que, por ejemplo, cuando oran, lo hacen muchas personas, yo lo he hecho 1000 veces, lo hice toda mi vida, digo lo que tengo que decir, amén, chao, me voy a dormir. Y cuando te das cuenta, dijiste, fue un monólogo. O sea, es como yo sentarme ahorita a tomar café, empiezo a hablar todo, digo, fin. Y tú como que, ¡ey! Aquí ¿Cuándo le diste la oportunidad al Señor de responder? ¿Cuándo le diste la oportunidad a Dios de responder? O sea, que eso es importante. La gente tiene que propiciar eso y darle el tiempo, esperar, para que precisamente puedas escuchar la voz de Dios. Así es. Entonces, el profeta, que en ese momento pues era un adolescente, el sacerdote con experiencia le dice, hazte disponible, dile que te hable, que tú estás ahí como un siervo. Y ciertamente en ese verso, antes de que la tercera vez se manifieste, dice la escritura, pero Samuel no había nunca oído la voz de Dios, ni el Señor se le había revelado. O sea, él no sabía distinguir que eso que oía era la voz de Dios. Claro, porque de repente uno puede estar, digamos, supongamos, orando antes de dormir y te viene algo, pero también eso que tú dices es bastante importante, porque por lo menos como yo sé que viene efectivamente de Dios lo que sentí que escuché, o viene de mis pensamientos, viene de un recuerdo, viene hasta del enemigo. O sea, ¿cómo reconozco que efectivamente el que está hablando es Dios? Sí, primero estamos hablando de cómo es que Dios habla. Número 1, de manera audible. Número 2, habla por medio de los sueños, dice el verso de Job. Entonces nos damos cuenta que el Señor puede hablarle a los impíos y a los creyentes por sueños. Y ejemplos como ese tenemos a José, quien Dios le muestra en un sueño que su familia en sentido de reverencia se iban a postrar delante de él y le da un sueño profético de lo que iba a ser el desenlace de su vida. Pero también vemos que Dios le habla a la esposa de Pilatos cuando le muestra que Jesucristo es alguien piadoso e inocente. Y por ella es que Pilatos se lava las manos y se salva, porque ella le dice, he visto en un sueño, he padecido por este hombre, es justo, es inocente, no tengas nada que ver en su juicio. Y por eso Pilatos, por el mensaje que su esposa le envía, él dice que no quiso tener nada que ver con el juicio de Jesús, se lavó las manos y le dijo a los judíos, allá vosotros, yo no quiero tener nada que ver con esto. Y ellos dijeron, un paréntesis, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se enlazaron ahí con lo que dijeron. Pero es un mensaje que Dios le da a la esposa de Pilatos, se lo da a Faraón en sueños, se lo da a José, y así tenemos muchos ejemplos. Entonces, Dios habla también en sueños, habla por medio de la escritura. Esto es otra forma. Tú quieres que Dios te hable, tienes que leer la palabra. Dice el libro de Hebreos que el Señor hablaba por medio de los profetas y que después empezó a hablar por su Hijo. El Hijo es el verbo. Entonces, otra forma de que Dios te hable es leyendo la palabra de Dios. Y también por medio de consejeros, que esa es la otra forma, 4 formas de cómo conocer la voz de Dios. Por medio de consejeros, dice, en la multitud de consejos trae sabiduría. Y donde no hay consejo, hay confusión en el pensamiento. Pero cuando hay consejeros, se afirma. Si tú tienes, por ejemplo, conoces a alguien, mucha gente soltera esperando una esposa, un esposo, y conoces a alguien y tú quieres saber si esta persona viene de parte de Dios, o si es una persona buena, noble. Es importante que tú puedas exponer esto a otras personas espirituales, sabias, para que te digan lo que ven de él o de ella, porque yo siempre digo, el amor es bruto. El amor embrutece. Sí, mi mamá siempre dice eso. Cuando te enamoras ya tú no estás viendo los defectos, nada. Entonces es importante que las personas espirituales, la Escritura dice, hay de aquel que descendió a Egipto a buscar consejo. Ni vas a buscar consejo en Egipto, ni tampoco, dice la Escritura, bienaventurado el que no se sentó en una silla de un escarnecedor, ni ha buscado consejos en los inconversos. Entonces es necesario que la gente espiritual te diga, mira, me parece que sí, puede tener algunas cosas contigo. Y hay algo importante que tú estás mencionando, que estamos hablando de pedir consejos, de que otras personas te den como su opinión, pero tú estás dando un punto importante, que es personas que tengan una relación con Dios, personas como espirituales, líderes espirituales, porque ¿qué sucede? Que hay gente que puede buscar consejos en sus amigas, en sus papás, o sea, y
no digo personas necesariamente una mala influencia, puede ser una buena influencia, pero la verdad es que nadie conoce tu vida como Dios. Exacto. Y Dios te puede decir, mira, ve a la derecha, por ejemplo, cuando las personas que más te quieren te digan que vayas a la izquierda. Yo quiero contar, repito, que tú estás diciendo eso, me vino un testimonio. Cuando yo iba a estudiar a la universidad, yo estaba entre 2 universidades en Caracas, y estaba entre, economía en una, estaba entre ingeniería en la otra. Y todo el mundo me decía, mis papás, mis tíos, o sea, tenía toda mi familia, personas que yo puedo decir que son mis autoridades, obviamente me aman, o sea, ¿quién me puede amar más que mis padres? Personas que yo particularmente considero que son sabios. Ellos me decían, Nari, estudia ingeniería en esta otra universidad porque esta es de prestigio, no sé qué cosa, o sea, pero yo cuando oré y le dije, bueno, esta es una decisión importante, definitivamente, yo dije, Señor, yo quiero que tú me muestres a mí qué universidad me conviene más. Yo efectivamente lo puse en oración y Dios me mostró la otra universidad y economía. Y cuando yo dije como que listo, eso es lo que voy a estudiar, todo el mundo me dijo, esta está loca. O sea, esta está loca. Y como te digo, si yo me hubiese guiado quizás por todo mi entorno, que no eran no eran personas espirituales, pero al final eran personas que me amaban, yo hubiese estudiado en la otra universidad. Pero fui a la de Dios y ¿sabes lo que pasó? Apenas comencé a estudiar en Caracas, en Venezuela, comenzó como un estallido social. Todo el tema de las protestas de la guarimba, eso fue una locura. Y de verdad que muchas universidades perdieron tiempo estudiando, pararon sus trimestres, pararon sus semestres, o sea, estudiantes perdieron años de estudio y mi universidad no perdió ni un día. Yo me gradué en el tiempo que era, gracias a Dios fui hasta mis concursos de belleza y estudié perfectamente, sin interrupción, sin vivir el tema de que hoy los profesores no iban, o sea, todo eso me lo salté. Y cuando yo empecé a vivir eso, la gente que me recomendó a la otra universidad se me acercó y me dijo, ¡oh, pero qué suertuda! ¡Qué suertuda! ¿Cómo tú decidiste la otra universidad y te fue espectacular y no sé qué cosa? Yo dije, o sea, no suerte. Cuando tú le preguntas a Dios, o sea, Él te da la razón y los consejos sí tenemos que pedirlos, pero como tú dices, a las personas realmente que tengan esa sabiduría de Dios, porque hasta los que más te aman te pueden mostrar un camino que no sea el correcto. Sí, sin duda alguna. El consejo, aun cuando las personas incluso sean espirituales, el libro de Isaías habla del espíritu de consejo. Dar consejo es un don de Dios. Y no todo el mundo lo tiene. Es verdad. Y lo otro que pasa también con el tema de los consejos, que a veces tú crees que alguien es tu amigo. Mira, el rey David amaba mucho a Aitofel. Dice la escritura que el consejo de Aitofel era como la voz de Dios. Era como oír la misma voz de Dios para David. Sin embargo, para los que no lo saben, Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y cuando David pecó con Betsabé, él siempre guardó esto en su corazón de rabia contra David y mucho enojo por lo que había pasado. Él nunca se lo exteriorizó, pero lo guardó. Y cuando llegó el momento de aconsejar de una manera mala, el consejo estaba viciado de envidia, viciado de enojo, y a veces hay gente que pareciera que te está aconsejando de una manera piadosa, pero lo que te está diciendo es para torcer el camino. Por eso no solamente tiene que ser alguien espiritual, sino alguien que tenga el don de consejo y después debes pasar por el filtro del Señor ese consejo, 100%. como lo hiciste tú. Sí. Y ahí venimos a la segunda pregunta, ¿por qué es importante oír la voz de Dios? Exacto. Precisamente por tu testimonio. Porque cuando tú oyes la voz de Dios es como si te pusieran un sello de garantía en esa persona que te está entregando el Señor, en ese proceso, en esa universidad, en ese plan, en ese proyecto. El Señor, si te da algo, Él te va a garantizar que eso va a obrar para bien, que no va a añadir tristeza. Amén. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Sí. Y si tú dices, Dios me dio esto, pero eso te ha hecho llorar un mar de lágrimas, posiblemente no fue el Señor. Sí, sabes que eso es muy interesante porque cada vez gracias a Dios he tenido por mucho tiempo el hábito de preguntarle a Dios, porque a mí me interesa siempre ir como que caminando respaldada de que Él me está como autorizando. Y cuando yo le digo a mis amigos o así como que mira que Dios me habló o lo que sea, ellos, pero ¿y cómo Dios te habla? O sea, Dios te guía. Y eso es lo primero, o sea, uno de las razones principales de este podcast. O sea, yo quisiera que la gente se llevara el entendimiento de que la forma en la que fluye tu vida necesariamente es lo que Dios quiere para ti. O sea, nosotros, ¿verdad? Dios nos ama y nos hizo con una capacidad de decisión. Nosotros nos despertamos y podemos elegir camino A, camino B, camino C. Entonces, efectivamente hay un camino que Dios nos quiere mostrar y otro que Dios definitivamente quiere que no andemos. Entonces, precisamente, escuchar la voz de Dios te da esa garantía. Te da el tema de que, ok, Dios, mira, yo mañana voy a ir al trabajo. Este trabajo me conviene. Este proyecto me conviene, porque hay muchas personas que se caen, se tropiezan, se dan golpes y piensan que todo es la voluntad de Dios. Yo salí con este hombre y me rompió el corazón, no sé por qué Dios lo permitió.
pero tú le preguntaste a Dios si tenías que haber salido con ese hombre, porque es eso, o sea, hay que entender que existe un Dios que te ama, obviamente, y que es capaz de mostrarte el camino correcto. Y a veces cuando tú te empeñas en algo, el Señor puede permitirlo. Y lo vemos cuando Saúl, el rey, fue ungido. La Escritura dice que Dios no quería poner un rey sobre Israel porque él reinaba, pero el pueblo se empeñó. Y a pesar de que el profeta le dijo al pueblo lo que iba a pasar con ese rey, como si tú eligieras a alguien y el Señor te mostrara, esto es lo que te espera con él, y aún así tú lo decides, Dios lo permite, pero no es su voluntad. Exacto. Y también importantísimo saber cuál es la naturaleza de Dios. Dios no es alma, Dios es espíritu. Él no le va a hablar a tu alma, Él le va a hablar a tu espíritu. Por eso es importante que puedas buscar de manera espiritual la voz de Dios, con oración, con ayuno, por medio de la palabra, porque Dios va a hablar, el libro de Juan dice, Dios es espíritu. O sea, Él va a hablar a tu parte espiritual. Claro. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Entonces, en el alma, donde está el intelecto, las emociones y donde está la mente, el Señor no te va a hablar ahí. Él va a hablar en el espíritu y va a hacer que tú entiendas con la mente. Recuerden que el verso de Job decía que el Señor hablaba de diferentes maneras, pero el ser humano no entiende. Para que podamos entender, necesitamos que Dios deposite el mensaje en el espíritu y haya como una traducción del espíritu al alma para que lo podamos comprender. Porque a veces Dios sí está hablando y nosotros no entendemos. Claro, y por eso es que tenemos que pasar tiempo con Él. O sea, en su presencia, orar, ayunar, esas cosas que estás diciendo, porque precisamente así nos hacemos más sensibles a la voz de Dios, que entendiéndose como voz de Dios, que lo que ella dijo, no necesariamente es que escuches algo, también puede ser un sueño, puede ser una visión, puede ser alguien que te dé una palabra, puede ser que lees la Biblia y sientas que, mira, esto va de acuerdo con lo que estoy viviendo y entiendo lo que tengo que hacer. Y te lo digo, yo si hay algo que puedo agradecer realmente en mi vida es precisamente buscar el consejo de Dios. Por lo menos cuando yo participé, iba a ir a los concursos internacionales. Cuando yo perdí en Venezuela, mejor dicho, yo quedé muy decepcionada de los concursos. Yo cerré mi corazón, yo dije, ¿sabes qué? No quiero saber más nada de certámenes de belleza porque maybe no sirvo para esto, maybe es verdad que tal vez las mujeres tienen que ser como más pilas y yo no lo soy. O sea, yo dije como que, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y cuando me llega la oportunidad de ir a 2 concursos internacionales, que es cuando Osmel se sale de la organización y abre la suya, mucha gente cree que yo estaba brincando en una pata, porque, o sea, imagínate, tienes el sueño de ser reina, pierdes, y luego te llega una oportunidad internacional, o sea, tú sabes, razón de festejo. Pero realmente yo no estaba así. Eso es algo que muy poca gente sabe, pero yo no estaba así. Yo me cerré tanto por el dolor, así como una persona se cierra cuando intenta mucho un proyecto y le va mal, y le va mal, y le va mal, o cuando una persona intenta mucho en el amor y le va mal, que te cierras y dices, sabes que yo a lo mejor no nací para esto, no voy a seguir intentando para lastimarme. Y literalmente yo escuché la voz de Dios en mi vida al hablarme a través de otra persona cuando me dijo, vas. Y yo le dije, Señor, yo no quiero. Y Él me dijo, vas. Y literalmente, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que yo no quiero. Yo estoy muy lastimada, yo no quiero volver a hacerlo, pero si tú me dices que vas, yo voy en obediencia. Y la obediencia trajo una bendición, que fue mi sueño más grande cumplido. Yo, para los que no lo saben, o para los que me conocen y lo saben, bueno, yo gané la corona internacional y me fue súper bien en el otro concurso al que fui. Y todo eso yo te puedo decir, si la Nari de esas 20 y pico de años, no hablemos de la edad, ni me acuerdo qué edad tenía, pero si la Nari de esos 20 y pico de años no hubiese sido una Nari que dijera, Dios, yo quiero escuchar que tú quieres. Mi respuesta es no, pero yo quiero escuchar lo que tú quieres. Me hubiese perdido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Por eso es que yo siempre, a todo el que puedo, le digo, pide la dirección de Dios. Él te va a llevar a camino de bendición. Amén. Y bueno, hoy estamos hablando de eso precisamente para que la gente entienda que existe un Dios que te va a guiar y que te puede decir, ese camino es, o ese camino no es. Sin duda alguna. Los no de Dios son tan buenos como los sí. Exacto. Y hablábamos en tras cámara, no que la puerta se abra fue Dios. No todas las puertas que se abren las abrió el Señor. Es verdad. Hay que discernir, hay que probar los espíritus, hay que probar el corazón, hay que ver la motivación del corazón y saber para qué lo quieres hacer. Sí. Yo sin dudas, solo de escuchar tu testimonio, estoy absolutamente convencida que el plan de Dios para llevarte a esa corona era destruir el rechazo. Porque donde tú no te enfrentes otra vez a eso, no habrías podido destruir esa porción de rechazo que se alojó en el corazón cuando perdiste. Entonces, a veces la gente dice, ¿pero qué tiene que ver Dios con un certamen de belleza o con un matrimonio o con una universidad? Es por la dirección de Dios. Dios lo que quiere es que tú te dejes guiar. Exacto. Porque Él tiene un plan específico para esa ocasión. Y Él va a destruir algo que solo Él sabe lo que está haciendo.
Y a veces la gente opina porque no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Pero sin duda creo que eso fue lo que pasó ahí, porque si no te habrías quedado, o sea, ese dolor se habría quedado ahí por años. Claro, y hoy hubiese lamentado, hubiese dicho que hubiese sido mi vida si hubiese tomado la oportunidad, que definitivamente la Nari que estarían viendo sería muy diferente. Pero yo no puedo decir que yo fui perseverante. No, yo solamente fui obediente. Yo puedo decir 100% que yo había tirado la toalla y Dios la levantó por mí y me dijo, anda. Y yo, no, yo no quiero ir, no quiero volver a llorar. Anda. Y fui y vi la bendición. Y es por eso que te invito, si estás viendo este podcast, a que entiendas que Dios te quiere guiar y que busques esa dirección. Ahora, obviamente, como lo dijimos al principio, puede ser que tengas una visión, puede ser que tengas un sueño, puede ser que alguien te hable, pero ¿cómo saber si realmente viene de Dios? ¿No? Eso es importante, porque cualquiera te puede decir algo, o tú puedes pensar cualquier cosa. Fíjate, hay una clave, además de todas las que ya di, cómo escuchar la voz de Dios, hay una clave tremenda que está en la Escritura. La palabra dice, tus planes y tus pensamientos no son los míos. Siempre que Dios va a darte algo o que Dios va a hacer algo importante o significativo en ti, va a ser al revés de lo que tú quieres. Imagínate. Siempre, porque él lo dice, esa es la regla general, dice, tus pensamientos, tus planes no son los míos. Para que Dios pueda hacer algo en ti, Él tiene que partir esa parte de ti. Fíjate que tú la primera vez sí querías ir y no se te dio. No se me dio. Y la segunda vez no querías ir y el Señor te llevó y ganaste, porque ahí es donde uno se da cuenta que era Dios. Exacto. En que ganaste, o sea que sí se concretó. El consumado de Dios, el completado, estuvo ahí en ese episodio y nos damos cuenta por el fruto. Pero fíjate el tema tan puntual de que tú dices, yo no quería. Y el Señor sí, porque tus planes no son los míos. Y todo el que tiene un llamado importante en el reino, pastor, profeta, apóstol, algo que Dios vaya a hacer de verdad de carga, nunca quiere. El que tú veas que quiere ir al púlpito, el que tú veas que quiere protagonismo, ese no es el que Dios llamó. El que Dios tiene que trabajar en el secreto profundo para que tú vayas hasta allá, ese sí es el que Dios llamó. ¿Por qué? Tú quieres y el Señor quiere otra cosa. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Usualmente es eso que cuando lo piensas te aterra. Sí, total. Y dices, ay, no, yo no quisiera eso. Es eso, siempre y digo. donde tu alma se siente súper cómoda, eso no es. Es que es eso, yo lo venía hablando también con otras personas, o sea, los miedos son como espantapájaros. Están precisamente en esos lugares donde hay buenos frutos, porque nadie pone un espantapájaro en un lugar vacío. O sea, de la misma manera, tus miedos, o a veces esos lugares tú dices no quiero, o lo que representa salir de tu zona de confort, precisamente es a donde Dios te quiere llevar. Y algo que tú mencionaste, que no todas las puertas son de Dios, efectivamente. Hay personas que le están orando a Dios por un trabajo, por ejemplo. Dice, Señor, yo quiero un trabajo que me dé plata, que no sé qué cosa, para mantener a mi familia. Buenísimo, Dios te lo va a proveer, ¿verdad? Porque Dios es un Dios bueno. Te llega una propuesta de trabajo en el que a lo mejor no es tan malo, suena interesante, tal vez no te pagan lo que tú quieres, pero está bien. Y tú dices, ya, Dios respondió. Pero pudiera ser una distracción, porque el enemigo de lo excelente de Dios es lo bueno. O sea, a veces la gente creemos que lo bueno es de Dios y lo malo no es de Dios. Pero a veces lo excelente es de Dios y lo bueno no es de Dios. O sea, todas las puertas que se te abren no son. Todas las personas que tú conoces no necesariamente son. Es por eso que tú te tienes que dejar de guiar de que, yo oré ayer por eso y pasó hoy. Eso no significa que tiene que ser Dios. Sí, tienes que quebrantar sin duda alguna la independencia, que es parte de la herida de la orfandad. Tienes que quebrantar el dirigirte tú solo o tú sola. El conducirte por el corazón. Tú tienes que ir a oración, como un hijo que tiene un padre, que va y le pide permiso. Que si conoce a alguien hoy, va y le pregunta, Señor, ¿qué te pareció esta persona? Señor, me hablaron de este trabajo, de esta oportunidad. Sí. ¿Qué te pareció? No decir sí o no sin antes haberlo conversado con el Señor, porque Él es un padre. Que te quiere guiar y te quiere, o sea, obviamente quiere salvarte de muchas cosas. Esto es un testimonio para las solteras. Yo me he sentado con muchas amigas solteras que a veces me dicen, ay, tengo 3 meses saliendo con un chamo y me enteré que está casado y ay, qué horrible. O sea, como que se llevan esos fiascos y a veces son 3 semanas, a veces son meses y me vienen llorando que como el chamo era un mentiroso. Y yo siempre les digo, ¿y tú le preguntaste a Dios, cómo así? ¿Por qué tengo que hacerlo? Claro, porque Dios es misericordioso y si tú le preguntas a Dios, Padre, muéstrame el carácter de esta persona, el corazón de esa persona, si me está mintiendo, haz que se quite la mentira, Él te lo va a mostrar. A mí mis amigas se ríen, pero yo he salido con chicos, por ejemplo, y a mí al rato tú me llamas, así que nada que ver, mira que ese chamo no es.
Porque yo le pregunté Tremendo. a Dios y me salvo de salir con una persona equivocada. O estoy hablando con un chamo y de repente me llega un mensaje que era para otra mujer con otro nombre. Dios y el mío. chamo muriéndose de la vergüenza así. Y yo por dentro riéndome porque yo sé que las hijas de Dios no se le puede engañar. ¿Pero por qué? Porque hay una oración, hay una intención, hay un deseo genuino en mi corazón de que, Señor, De agradar al muéstrame. O sea, y muéstrame, háblame. O sea, porque lo primero que tú tienes que entender es que para que Dios te hable, tú tienes que creer que Él lo puede hacer Amén. y anhelarlo. O sea, anhelarlo, decir, yo tengo que tomar esta decisión. Yo quiero saber si me voy del país o no. Yo quiero saber si salgo con esta persona o no. Yo quiero saber si emprendo este proyecto o no. Pero, Señor, deseo por sobre todas las cosas que tú me digas si lo debo hacer o si no lo debo hacer. O sea, cuando tú realmente le muestras a Él en tus palabras que para ti no hay nada más importante que recibir esa dirección, Él te la va a dar. Un consejo pastoral para todas tus amigas que te ven que son solteras. Hombre casado, ni frito ni asado. Se los dejo ahí porque de verdad salga corriendo. No es una opción. Dios nunca, jamás te va a dar una relación con un hombre casado. Eso no existe en el Sí, reino. no. Porque tienes que entender que el manual de vida es la escritura. Y el adulterio, que es tener una relación con un hombre casado, es pecado. O sea, el Señor jamás te va a dar una relación con alguien que tenga un pacto tan sagrado como el matrimonio con otra persona. Sí, o sea, hay gente que, bueno, he escuchado, pues bueno, está casado, pero a lo mejor Dios lo tiene para mí, capaz lo divorcia, o sea, vamos, No. ¿de verdad? Y si se llega a divorciar, necesita un proceso de sanidad, ¿ok? Sí, claro, tampoco. Entender por qué se divorció, cuáles fueron las razones que lo llevaron a eso. Aunque él te diga que ella, la esposa, tuvo la culpa, si el fruto de él es divorcio, tiene que pasar por un proceso de sanidad. No está listo para estar Claro, contigo. y sabes que diciéndome, hablando de este tema, acabo de recordar obviamente algo súper importante del tema de escuchar la voz de Dios, que es que lo que Dios te va a mandar a hacer, vamos a suponer te gusta un tipo casado y tú sientes una voz que te dice sal con él. Al final, Ay, Dios mío. final todo se puede divorciar, cualquier cosa. Mira, a lo que vamos, jamás Dios te va a dar un consejo que esté en contra de su palabra. Si tú escuchas en la mente que tú tienes un jefe malvado y escuchas róbale, róbale, al final te trata mal, ese no es Dios hablándote, porque Dios nunca te va a decir que le robe a una persona que te trata mal. Entonces, por ahí, por lo menos, tú puedes decir qué viene de ti, qué viene de Dios, qué viene del enemigo. Lo que Dios te va a decir nunca va a hacerte pecar, nunca va a hacerte sentir culpable o te va a decir eres una buena para nada, no escribas ese libro, eres burda de estúpido. O sea, por ejemplo, eso nunca Dios te va a venir a decir eso. Y así tú puedes entender cuando recibas ese pensamiento o esa palabra de otra persona, tú no puedes decir, no, eso me lo dijo Dios. Tú dices, no, porque Dios no me hablaría así. Claro, sin duda alguna el Señor va a hablarte por medio de su palabra. Y Dios no es un transgresor, Dios no es un delincuente. Satanás es un transgresor, él es un delincuente, él rompe todas las reglas, él es un ilegal. Y el Señor no, el Señor todo lo hace por medio de la legalidad que él mismo diseñó y que no la puede romper y que no la va a romper jamás bajo ninguna excepción. Entonces tienes que saber que Dios va a hablar siempre por medio de su palabra. Por eso es importante probar los espíritus. La Escritura dice, prueba los espíritus. ¿Y qué significa probar los espíritus? Cuando algo viene a mí, bien sea una persona o un proyecto o cualquier cosa, debo llevarlo a la Escritura para filtrarlo por medio de la palabra y saber si eso está en justicia. Y que esté en justicia significa que está acorde a la palabra de Dios. Ahí tú puedes saber que el Señor sí está en eso, pero jamás va a haber transgresión en los consejos de Dios. Amén, así es. Y obviamente siempre vas a sentir paz. Los caminos que Dios te va a decir que tomes, siempre vas a sentir paz. No necesariamente falta de dolor, posiblemente tengas un poquito de miedo al salir de tu zona de confort, pero vas a sentir paz. O sea, vas a tener si tú estás haciendo algo ahorita y tú dices, no siento paz, no, tiene que ser, juro, algo que Dios no quiere que hagas, porque esa intranquilidad no viene del Señor. Sí, aunque el tema de la paz es bien particular porque muchas veces no da paz lo que Él te pide que hagas, precisamente porque va en contra del alma. El libro de Gálatas dice, el alma y el espíritu tienen una lucha, una guerra. O sea, el alma es lo que yo quiero, el espíritu es lo que Dios quiere y ahí hay una lucha. Entonces a veces como que sí, la Escritura dice busca la paz y síguela, pero la paz va a venir después que tú depongas tu alma. Claro. Después que tú dices, definitivamente, Señor, lo que tú digas y suelto No, lo claro, mío. obvio, o sea, como te digo, es no una paz, o sea, cuando digo paz no es que te vas a sentir súper relajada, sino por lo menos vas a tener como la convicción de que sientes que es lo que Dios te ha mandado a hacer y eso te da paz. Porque Sí. claro, a lo mejor Dios por lo menos estás en una relación tóxica y te dice que la dejes, vas a sentir dolor. Claro. Pero dentro de ti vas a sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer, por mí, por amor propio, por lo que Dios me está mandando y eso de cierta manera te da un gozo de una satisfacción. pues. Exacto. También el corazón tiene mucho que ver en este tema porque la Escritura dice, si tu corazón no te reprende, confianza tienes en Dios.
Y a veces cuando hacemos algo mal o cuando estamos permitiendo algo que no es de Dios, el corazón te reprende. Lo que pasa es que hay gente que tiene la valentía de dejarlo y otros, aunque el corazón lo reprenda, siguen adelante. Pero después van a decir, yo sabía que no tenía que hacer esto. Yo sabía que Dios no estaba ahí, pero no tuve el valor en mi alma de dejarlo ir. Sí, por eso algo muy importante después de escuchar la voz de Dios, que obviamente es el tema del podcast, es ser obediente. La obediencia al final es el precio de la bendición. A mí me gusta llamarla así, es el precio de la bendición, porque después que tú te dice algo, lo que viene es hacerlo, porque si no, imagínate, ¿para qué le preguntas, no? Pero bueno, de verdad, pastora, gracias, y sé que esto va a ser de bendición para muchas personas. Síganla. Aquí en su libro ella habla de cosas muy espectaculares y bueno, la pueden seguir y ella siempre le pueden escribir al privado. Yo estoy ofreciéndola para que le escriban al privado ahorita, pero si quieren saber más del tema, definitivamente ella pudiera explicárselos mejor, y lo más importante es que se vayan con eso. Dios te habla, Dios quiere guiarte, Dios te quiere mostrar un camino correcto para tu vida. Entonces, ¿qué esperas? O sea, a cualquier edad es bueno empezar a seguir el camino de Dios, pero por lo menos si estás en tu juventud, o sea, aprovecha que tienes toda una vida por delante para tomar la dirección de Dios y tener pues lo que Dios tiene para ti y vivir tu propósito. ¿Qué mejor que eso? Amén. Y la Escritura dice no solamente eso, ¿no? Que el Señor tiene un plan y un pensamiento que es diferente al tuyo, pero después dice para darte un futuro y una esperanza. Amén. Realmente, aunque eso sea difícil de procesar y de aceptar, el fin de Dios como buen padre que es darte un futuro y una esperanza. Es que tú vivas una vida que te guste vivir, que tengas una vida donde te sientas feliz de vivirla, no que sea como un castigo, sino una vida llena de esperanza, de gloria, como la luz de la aurora que va en aumento. Amén, así es. Pastora, ¿hay algo que quiera decir? Orar por, no sé, para despedir. Bueno, sí, vamos a orar. Dale. Padre, te damos gracias por todos aquellos que nos están mirando. Te pedimos que seas tú, Señor, entrando en el pensamiento profundo de cada persona que está hoy delante de estas cámaras. Señor, te pedimos que ellos puedan discernir. Tú dices en tu palabra que el ser humano no entiende cuando tú hablas, pero hoy te pedimos que tú puedas dar una comprensión, un entendimiento sobrenatural a cada uno de los que nos están escuchando y viendo a través de este podcast, y que sí podamos entender, Señor, porque hoy nos hacemos disponibles. Como Samuel se hizo disponible, hémnos aquí, Señor. Estamos dispuestos a que tú nos hables, a escuchar tu voz, y queremos obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, ya saben, no se pierdan el próximo Cafecito con Nari, porque las mejores conversaciones siempre ocurren con una taza de café. Llevar un buen mensaje a la sociedad no es fácil, así que gracias a todas las personas que hacen de Cafecito con Nari una realidad.